Momento de revisar la agenda pública de los últimos días con Jimena Céspedes, socia fundadora de Siometrics. ¿Qué es lo que dice la tecnología? ¿Qué es lo que dice la ciencia de datos sobre la conversación digital en los últimos días? Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. A ver, lo que vimos esta semana y que además ya comienza a ser una tendencia es que los negativos están subiendo mucho más rápido y los positivos están bajando en contra del gobierno federal. Llevamos arrastrando 5 temas esta semana. Arrastramos el tema de las elecciones, el tema de Tabasco, que ya lo traíamos desde la semana anterior, el de las inundaciones. Seguimos con los casos de Odebrecht y la estafa maestra. El tema de la familia del presidente, en este caso la absolución de hermano del presidente, y el otro, el de los feminicidios y las consecuentes marchas de las mujeres. Esos temas, en vez de ser positivos, comienzan a verse cada vez más negativos. Y si le aumentamos ese a la iniciativa de ley sobre eliminar el outsourcing, ese también se sumó a los temas negativos contra el gobierno. Entonces, digamos que esta semana no fue buena para ellos y tendrían o que cambiar un poco el discurso o revisar los temas en los que se están metiendo, porque lo que está viendo la opinión pública es que no hay empatía en estos temas y en otros adicionales. Claro, hola Jimena, te saludo, Omar Cepeda. Estaba viendo que el 63% en la actividad semanal hace referencia al seguimiento a las elecciones en Estados Unidos. Platícanos qué fue esta parte negativa que estuvo considerada esta semana en la percepción del gobierno mexicano sobre este tema. Mira, hay 3 cosas que le afectan al gobierno federal. La primera, que aunque ya supuestamente, o sea, los medios de comunicación, líderes de opinión e incluso la opinión pública en Estados Unidos, porque han bajado bastante los ataques sobre el tema famoso de un supuesto fraude, están dando por ganado la candidatura de Biden. El presidente de la República sigue sin aceptar la candidatura, bueno, sin aceptar la presidencia, y eso le ha quitado puntos. La otra cosa que le dicen en general la opinión pública al gobierno es que el hecho de que ya no sea Trump el que está siendo el siguiente presidente le va a afectar al gobierno en general. Entonces, lo que se ha movido en los medios digitales esta semana es qué es lo que le va a afectar al gobierno relacionado con las políticas que tenían ya en conjunto con Trump y en vez de las que va a tener con Biden. Y la tercera, que digamos que también es importante, es que lo que dicen es que si Trump cayó en Estados Unidos, nadie indica que las elecciones siguientes, no solamente las del 2021, sino las del 2024, no están tan aseguradas como se pensaba que podían estar aseguradas. Esos son como los 3 temas negativos que le están pegando. Jimena, ¿todo se sigue concentrando en la figura del presidente o aparecen otros personajes en estos últimos días del gobierno federal, por supuesto? Casi todo está relacionado con el presidente porque como le preguntan en las mañaneras y él contesta, los medios y la opinión pública, redes sociales o incluso en grupos privados, de lo que se habla es de lo que dijo el presidente en la mañanera. Entonces, si vamos a ver el tema de Biden, principalmente sí es contra el presidente, más que contra el gobierno. Digamos que de pronto, ahorita va a cambiar un poco justo con lo que presentaron ustedes sobre el tema de el general Cienfuegos, que ahora va a quedar del lado de México. De pronto ahí sí va a cambiar un poco. Pero, por ejemplo, el tema del outsourcing, lo ha manejado el presidente directamente e incluso la iniciativa fue él el que la presentó, o todo el mundo dice que pues fue él y no la secretaria del Trabajo. El tema de Tabasco a quien se lo achacan es a él, que no fue empático, que casi que tuvieron que bajarlo del avión y mandarlo a Tabasco para que fuera, e incluso hay memes que no sé si ustedes han visto en 2 sentidos. En la primera diciéndole que efectivamente fue un primero los pobres porque a los que inundaron fueron pobres y el segundo que él no se puso al mismo nivel que sus antecesores en donde ellos sí se bajaban con botas a mojarse sin problema y él solamente lo vio desde el avión. Más, obviamente, la familia sí le afecta porque la gente lo que está diciendo, y que además es un discurso que ya se está repitiendo mucho dentro de los medios digitales, es que la supuesta al combate contra la corrupción no se está dando y que incluso él acepta la corrupción dentro de su familia o allegados. Claro, claro. Sí, una de las grandes circunstancias que vemos aquí, Jimena, son en las gráficas, son precisamente pues
parte de la corrupción. Ahora, me llama la atención este tema del outsourcing, porque hemos visto que pues, se ha dividido mucho en la sociedad a favor y en contra, pero sobre todo, por supuesto, el sector empresarial ha dicho, pues sí, es una medida no tan acertada, o al menos como se llevó a cabo, pero por otro lado se ve la sociedad que puede argumentar que sí había sido afectada en muchas ocasiones por este tipo de intereses o por este tipo de prácticas, ¿no? Del outsourcing. Platícanos un poco más qué fue lo que encontraste en esta apreciación, porque finalmente, como bien lo comentas, fue un tema negativo para el gobierno. Sí, a ver, digamos que hay algo que sí es importante resaltar, y es que hasta hace, o sea, este año la gente ni siquiera sabía que existía el outsourcing. O sea, te prometo que cuando te llegaba tu recibo de nómina no sabías si te le pagaba una razón social o te pagaba otra. O sea, pocos empleados y empleadores en general se habían preocupado por ese tema hasta que se puso en agenda pública. O sea, ahora si uno va a la calle, la gente ya sabe qué es el outsourcing y puede estar a favor o en contra. Sin embargo, lo que está diciendo la opinión pública informada, aquí opinión pública generalizada sí lo tiene como, si lo que me están diciendo es que me va a beneficiar, le creo. O sea, eso todavía está muy dividida la opinión y no han podido permear específicamente en qué va a cambiar una relación laboral con estas modificaciones que están haciendo. Pero en la opinión pública informada hay algo que están mencionando y que digamos que es parte de lo que ha manejado el sector empresarial en esta lucha, es que se iba a regular, no se iba a abolir. Entonces, lo que dice la gente es que no está viendo claridad en lo que plantea el gobierno, en los supuestos arreglos o las negociaciones que tenía y que al final más bien deciden eliminarlo en vez de corregirlo. Entonces, y que al final es lo mismo que pasó con los fideicomisos, es lo mismo que pasa con las medicinas, es lo mismo que pasa en general con el discurso que está generando el gobierno, en donde no solamente no hay una continuidad, sino que además hay un rompimiento en los casos en donde supuestamente había una negociación. Y eso es como lo que comenzaron a decir. Y a partir de ahí ya los medios especializados y en general los medios de comunicación ya han venido manejando temas políticos, temas de gente de Morena o de la 4T que está moviendo hilos para que esto pase. O sea, digamos que ya vienen las teorías de conspiración, que ahí sí no sabemos bien cuál de todas sea real, pero que es el discurso que se ha estado manejando durante estos días. Oye, Jimena, me llama la atención este tema que pareciera mínimo, pero no lo creo, porque en la política, por supuesto, lo sabemos que la forma es fondo. El hecho de que el propio presidente dijera, el hecho de que el punto en donde me pudiera mojar, me pudieran tomarme la fotografía y que me pudiera enfermar, en fin, eso en su propia tierra, ¿crees que haya sido un error en materia de imagen? Porque eso se recoge en un video, en una fotografía, se viraliza, por supuesto, desde las propias cuentas del gobierno federal y la percepción para la gente que lo estuviera viendo es, el presidente se está armangando, ¿no? Las mangas de su camisa, con todo y botas, puede meterse al lodo y pues está en contacto permanente con su gente, con sus paisanos. Pero no, él tiene otra visión de cómo se percibe esto. A la larga, ¿crees que esto pueda afectar de alguna manera su imagen? Mira, lo que está pasando, y además ha sido una constante, y lo que se quejan los medios, ahí sí la opinión pública, es precisamente esa falta de empatía que tiene el presidente. Lo que está pasando con las mujeres es un foco rojo, porque lo que dicen es, en vez de decir que si hay feminicidio y que lo vamos a combatir, en vez de decir, oye, si hay manifestaciones, en vez de acusar a las mujeres, tendrían que trabajar con ellas. El hecho de que cada vez que ha habido matanzas, problemas, él lo primero que hace es que no va, y ahorita con el tema de Tabasco, sí se le está complicando en temas de imagen pública, precisamente esa supuesta cercanía con el pueblo que tuvo en campaña y que ahora no la. Eso, si no lo modifica, sí le puede restar y a mantenerlo la actitud negativa y ya comienza a permearse dentro de la opinión pública. No sé si vieron un video en donde una señora lo increpó en el aeropuerto diciendo que no habían podido mandar a los niños a las Olimpiadas de Matemáticas por el tema del CONACYT.
ese tipo de videos, en la medida en la que cada vez vayan saliendo más y se vayan permeando ya en redes sociales, en opinión pública generalizada, van a ir sumando a eso. Eso no cambia una elección, no cambia una percepción de la noche a la mañana, pero sí va sumando puntos a lo largo del tiempo. Claro. Oye, Jimena, y el tema de Tabasco, al parecer no está en estas gráficas, ¿verdad? No sé si o de plano no tuvo mucho impacto o estas gráficas todavía no contemplan lo que ha sucedido en Tabasco desde las inundaciones, por supuesto, las decisiones del presidente de priorizar lo que era Villahermosa sobre otros municipios, entre todo lo que ha sucedido allá. Digamos que sí está en la conversación, sin embargo, la de las elecciones ha sido tan grande que los demás temas se ven tan chiquitos que no alcanzan a entrar en la gráfica, pero sí están en la opinión pública en todos los casos. Entonces, digamos que ahorita más bien ha sido atípica la semana, o sea, llevamos 2 semanas atípicas porque las elecciones han sido lo más importante, pero Tabasco sí está en la conversación general de las redes sociales, lo mismo que el tema de las mujeres y el feminicidio y lo que pasó en Cancún la semana pasada. Bien, bueno, pues Jimena, gracias por el momento, seguimos en contacto y hasta el próximo informe. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.